Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana escogí hablar de esta novela que se llama El Otro de Thomas Tryon, que es una novela de terror, suspenso y algunas cosas de esas como inexplicables que dejan mucho a la decisión del lector justo de decidir si pasaron realmente o no pasaron. Ahora, la fajilla yo ya se la quité, pero una de las cosas que decía es que es la novela que animó a Stephen King a ser escritor, junto con otras de Shirley Jackson y Ira Levin. Si ustedes han leído Stephen King y les gusta Stephen King, probablemente esta novela les va a encantar. Yo en 2020 la compramos, mi mamá y yo, mi mamá la leyó y fue como le gustó algunas cosas y hubo una cosa en especial que a mí me reveló, si quieren decirle spoiler, ok, como un spoiler, pero ahora que yo la leí y como lectora en lo individual pude tener mi propia opinión, yo les digo que sí, sí me gustó. Me recordó a muchas historias, entre ellas Otra Vuelta de Tuerca, Klaus y Lucas de Agatha Christie, Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, El Quinto Hijo de Doris Lessing, y esta novela que yo no he leído y que ustedes me han recomendado mucho, que es Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver. Ahora, y bueno, al principio no encontraba esa influencia que probablemente tendría en las novelas de Stephen King, o en cuáles novelas que yo haya leído, por supuesto. Lo encontré hasta el final. Y también hubo una novela que no es de terror, o al menos no de un terror de algo sobrenatural, sino de un terror de algo porque es real, puede pasar. Pero eso se los voy a decir más adelante. Ahora, para hablar de esta novela es de 1971, se hizo una película que tengo entendido que es muy buena. No la he visto, no sabía que había una película. Esta es la historia de un par de gemelos en un pequeño pueblo en Nueva Inglaterra, en una hacienda, en una granja muy grande, muy próspera. Pero desde que la novela empieza, tenemos al final, al principio son cuatro partes, me parece, y al principio de cada una de esas partes tenemos una voz en primera persona, como una voz en off, que nos está hablando desde algún lugar del presente, de cosas que recuerda de los gemelos Niles y Holland. Y esa voz, desde el principio, al menos yo, sí supe interpretarla como que es uno de los dos, y está en un lugar, pues recordando, pero está en un lugar encerrado. Y nos cuenta lo que pasó, o lo que él recuerda que pasó, o cómo recuerda que pasó. Y después, el primer capítulo, nos habla de los gemelos niños, de toda esta conexión inexplicable que la ciencia no puede explicar de los gemelos. Para los gemelos que están allá afuera y para las personas que hemos convivido con gemelos sabemos de lo que hablamos. Todo el tiempo juntos, todo el tiempo sentir los pensamientos del otro. Si uno llora, el otro también llora. Pero en el caso de estos gemelos es muy peculiar porque ellos tienen una abuela rusa, Ada, y la abuela no solo es esta cuestión de que es de otro país, sino tiene una especie como de poder psíquico y un poco telequinético que de alguna manera se los heredó a Niles y Holland. Y entonces ellos tienen una relación de que pueden un poco interpretar o leer realmente la mente del otro, uno del otro, interpretar y adelantarse a sus deseos, y un poco con la abuela. Cuando la novela empieza, el padre acaba de morir en un accidente espantoso. Casualmente la trampilla del techo se cerró y él se cayó de las escaleras bajando un costal de manzanas. Y digo casualmente porque, bueno, desde el principio el lector sabe y puede intuir que hay cosas que pasan en la historia que no son realmente accidentes, que alguien las provoca, alguien quién. Y luego pasan una serie de cosas realmente espeluznantes que no hay una explicación fantasmagórica o algo sobrenatural, que no tiene que haberlo, es una cosa terrorífica, porque además algo muy importante, son niños y la cuestión de la infancia siempre está asociada con la inocencia, pero no siempre es así. Y en el caso de estos niños, de este par de gemelos, pues uno de los dos es realmente malvado y el otro, aunque quiere que el otro no lo haga, pues no lo puede evitar porque el otro se esconde, desaparece, no le dice. Y hay una constante de cosas escondidas que van escondiendo, no les voy a decir cuál de los dos, en una cajita de estas de metal de Príncipe Alberto.
así se llama, creo que son unos cigarros, no recuerdo, y entonces ahí van metiendo cosas y al final sabes qué cosas son, por qué guardan esas cosas en particular. Hay un anillo, hay un lazo, hay muchas cosas y conforme va avanzando la historia, desde el principio el autor nos da pistas, o sea, lo que tiene que ver esto que les cuento de que alguien está hablando en primera persona, sí, pero luego viene el narrador omnisciente que está siempre encima de los gemelos, los sigue a ellos todo el tiempo como una cámara, todo el tiempo, y también es esta cuestión de un pequeño pueblo donde ellos son muy prósperos, muy ricos, pero la desgracia los persigue, por lo del padre, por el primo, la mamá, la abuela, la vecina que muere de un ataque al corazón que no se sabe qué se lo provocó. Vaya, una serie de cosas, un gato ahorcado en un pozo, y el final, que fue algo que a mí mi mamá me reveló, yo pensé que ese final, esa revelación nos la iba a dar al final, como un golpe, y no, curiosamente da un giro porque te lo dice muy como en la tercera parte, y a partir de ahí las cosas dan un giro de tuerca porque empiezan a suceder cosas que tú lector ya sabes, pero todo el tiempo piensas cómo las va a resolver, cómo va a resolver la historia, y bueno, la resuelve, le da como, no se me ocurre otra palabra por el momento, carpetazo, pero hay cosas que sí uno sabe si realmente pasaron o no pasaron, o es simplemente un delirio o una locura de uno de los dos, o a lo mejor no, o a lo mejor no hay gemelos, o sea, vaya, todo eso ustedes si lo leen, si les dan ganas de leerlo, lo van a poder ver, lo van a poder interpretar. Creo que realmente, o sea, es una historia que vale mucho la pena, tiene muchas cosas así de terror, de un terror que no se explica, pero hay otras que si le quitamos esa cosa inexplicable, pues igual te dan miedo, porque es la naturaleza humana y es esa maldad con la que mucha gente nace y no hay una explicación para ello, no tiene que haber un elemento sobrenatural para eso. La cuestión está como la influencia que yo veo de Stephen King, la veo muy al final y sobre todo en la novela de Cementerio de Mascotas, Cementerio de Animales, y también es una cuestión que tiene que ver con un niño, y si ustedes ya leyeron ese libro van a saber a lo que me refiero. Ahora, para terminar ya, el libro que comentaba que al que me recordó y que no tiene nada que ver con terror es Al tambor de hojalata, en especial a la parte en donde Óscar Macerat está hablando desde un lugar. Los que ya lo leyeron sabrán y seguramente adivinarán a lo que me refiero, y los que no lo han leído, bueno, tienen que leer El tambor de hojalata, es una maravilla. Pero tiene que ver con esta cuestión de una persona que está encerrada en un lugar y está recordando las cosas a su manera, porque recuerden que lo que yo recuerdo y como yo lo viví no es lo mismo a como lo vivieron otras personas, y de eso habla muchas historias en literatura, pero sobre todo en este tipo de historias que no te explica todo, que no te lo dice todo, y que hay cosas que son de terror pero a lo mejor no sucedieron realmente y quizás eso es peor para el lector, pero justo eso nos hace regresar a la historia. Entonces bueno, yo sí recomendaría que lo leyeran si les gustan este tipo de historias, y si no les gustan pues igual léanla, vale muchísimo la pena, mucho. Y la película creo que está completa en YouTube, creo, porque pues la verdad no la he buscado, pero bueno, si se les antoja eso, también creo que vale la pena verla. Y pues nos vemos la próxima semana.